Juan capítulo 6 del 25 al 38. Tenga ahí preparada la palabra de Dios. Ya hemos orado y yo le pido que ponga atención entonces para que sea de provecho para todos nosotros. Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a iniciar. Ya oré, como dije, ya di gracias a Dios y le pedí al Señor que Él me guiara en esta noche, que su Espíritu Santo sea el que hable, que tome este lugar. Pan del cielo en nuestro desierto. El pan del cielo, hermanos, ¿qué es? Pues es pan de vida. Jesucristo es el pan de vida y la verdadera vida viene del cielo. Debemos estar en todo tiempo conscientes de quiénes somos y a quién servimos. De quiénes somos y a quién servimos. Dice la palabra de Dios que cada uno mire cómo sobreedifica, examinándose cada día. Primera carta a los Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Y estamos dando la palabra de vida cada día. Estamos poniendo la base, que es Jesucristo, a todos los creyentes y hermanos de la iglesia Belén, amigos que se conectan, y para todos es la palabra, este pan de vida que bajó del cielo. Y estamos llenos de acontecimientos en todo el mundo. Aparte de esta pandemia que estamos atravesando, ha habido terremotos, ha habido inundaciones por los huracanes, ha habido guerras, ha habido incendios, etcétera. Dios permite las catástrofes porque el hombre siempre corrompe su ley y el problema es el pecado. Entonces es un problema espiritual y para terminar con ese problema necesitamos el pan de vida. Por eso dice también en el Padre Nuestro, el pan diario de cada día, ¿qué dice? Dánoslo hoy. Y hoy vamos a leer sobre el pan de vida. Juan 6, del versículo 25 al 38. Mire lo que dice. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, que lo seguían no solamente para a ver qué provecho sacaban del maestro. Si alguien iba enfermo, obvio quería ser sanado, pero no solamente para eso lo buscaban porque aparte de hacer milagros, les daba de comer. Fíjese, les dio pan y se saciaron. Y el Señor mismo en el versículo 27 les dijo: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso fue lo que les dije, yo aquí lo subrayé, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Fíjense cómo la incredulidad estaba respirándose en ese ambiente, un ambiente de incredulidad. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y le dijeron: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y aquí en el versículo 33 yo lo subrayé. Mire lo que dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor,
danos siempre este pan. Y en el versículo 35 nuevamente lo subrayé. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire, todo esto acontecía cuando Jesús iniciaba su ministerio, y aún viendo los milagros que ya había hecho, no creían en él, no le creían. ¿Qué señal haces? ¿Qué podemos ver de ti para creerte? Y ¿sabe qué fue lo peor? En el versículo 41 decían, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. A los judíos les pegó enormemente que Jesús mencionara al maná de vida. Y Jesús respondió en el versículo 43 y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Primero entonces, muchos le seguían por interés, solo querían comer, otros porque solo querían un milagro, y muchos más porque eran hipócritas, como los fariseos y saduceos que estaban en contra del maestro. No podían creer que Jesús fuera el hijo del carpintero y que hablara de esa manera. Si usted ve con detenimiento el capítulo 6 de Juan, va a ver que dice eso. ¿Este es el hijo del carpintero? ¿Por qué habla de esa manera? Ahora, lo que Jesús les pidió fue creer en Dios y en su palabra. Pero también al final menciona lo que no se debe hacer. En el versículo 41 y 43 dice, no murmuréis entre vosotros. Y vamos al Antiguo Testamento, vamos a relacionar lo que acabamos de leer del pan de vida y de que estaban murmurando en contra de Jesús. Vamos a compaginarlo con Éxodo capítulo 16 del 1 al 3. Éxodo 16 del 1 al 3 dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, anote eso, segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, fíjese, yo lo subrayé en este versículo 3 de Éxodo 16, lo subrayé. Ojalá hubiéramos muerto. Solamente eso subrayé. Ojalá hubiéramos muerto. Mire lo que decía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dice, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a no habéis sacado a este desierto. Dice, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y lo subrayé también, nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Miren lo que dijeron ellos, ojalá hubiéramos muerto. Eso era lo que pensaban. Ojalá hubiéramos muerto. El pueblo de Dios no podía ver la mano de Dios obrando en ellos. Solo veían lo negativo y lo que les estaba pasando en ese momento. Nunca se pusieron a pensar en la tierra que les esperaba, donde fluía leche y miel. No querían sufrir de ninguna manera. Claro, hermanos, ¿quién va a querer sufrir de alguna manera? Nadie. El problema es que ellos veían sus problemas a nivel personal y a nivel de la carne y no veían el lado espiritual de parte de Dios, la Shekinah, la presencia misma de Dios con todo el pueblo.
tenían hambre, estaban caminando, estaban sudando, sus fuerzas desgastadas. Imagínense, sin agua y sin comida. Era obvio, era evidente que estaban desesperados. Y eso que apenas empezaba su peregrinación. Por eso le dije, recuerde esto, llevaban apenas 2 meses. Y ya estaban murmurando y criticando a Moisés y a Aarón. ¿A dónde nos llevan estos? Y dijeron, nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Se les olvidó quién iba con ellos. Y a veces se nos olvida en este desierto de la pandemia que estamos atravesando. Y se nos olvida quién va con nosotros. Ya llevamos más de 6 meses, pero la mano poderosa de Dios no nos ha dejado. Aleluya. No nos ha dejado. Ellos llevaban apenas 2 meses y ya estaban murmurando en contra de sus líderes, de su pastor. Y nosotros ya llevamos ahorita, ¿cuánto, hermanos? 6 meses en la pandemia. Pero Dios no nos ha dejado en ningún momento. Seguimos leyendo ahí en Éxodo 16:4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Ahí empieza esta relación tan hermosa que nos habla Juan 6 con el pan del cielo, el maná. Dice, y el pueblo saldrá, recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. ¿Escuchó eso, hermano? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Ahora, póngame atención. Diario estamos transmitiendo, o casi diario estamos llevando el pan de vida a los hogares. Dios no nos ha dejado, ha sido fiel con nosotros. Amén. Esperamos que nadie se canse de escuchar la palabra de Dios. Dios cumple con su parte al darnos la bendición material, que es la comida, pero también cumple con enviarnos a dar la comida espiritual. Miren lo que dice en el versículo 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. No estaban hablando en contra de Moisés y Aarón, estaban hablando en contra de Jehová. La queja era en contra de Jehová, la murmuración y la crítica era en contra de Dios. Y Dios les estaba diciendo, yo os haré llover pan del cielo. Nunca los dejó, siempre estuvo al pendiente de su pueblo. Dios siempre los cubrió con sus alas, como la gallina sus pollitos. Y a mí me gusta mucho esa analogía, hermanos, que hace sobre una gallina. Mateo 23:37, le dijo a su pueblo, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Me gusta mucho oír de esa analogía. ¿Será porque en mi niñez tuvimos en mi casa gallinas? Siempre teníamos guajolotes y gallinas. Mi mamá, que me está viendo ahorita, seguramente se acordará. Toda la vida yo le mando un abrazo y un beso a mi mamá, porque la amo. Y teníamos en la azotea de nuestra casa, teníamos un gallinero
completamente. Teníamos gallinas, teníamos guajolotes, teníamos gallos de pelea, porque a mi hermano Paco siempre le gustó tener gallos de pelea. Y, y a mí me gustaba mucho tener pollitos, y frente de nuestra casa, lo que es ahora la delegación Álvaro Obregón, estaba pues el llano completamente despejado, y ahí sacaba yo a las gallinas, a los pollitos, los sacábamos, y siempre me gustó ver cómo las gallinas cuidaban los huevos hasta que nacían los pollitos. Siempre me gustó ver a las guajolotas crecer. Lo que nunca me gustó, hermanos, se los digo y mi mamá lo sabe, que las matara. Yo no comía ese día. Y dirá usted, uy, de lo que se perdía. Bueno, yo viví en mi niñez, todas mis vacaciones, la gran mayoría de vacaciones de la escuela, nos íbamos a Michigan, o sea, a Michoacán. A Michoacán, y allá era la vida del campo. A mí me gustaba mucho ir y veíamos allá los mismos, los pollitos y las gallinas, y ahí estaba yo con los pollitos dándoles de comer, llamándolos para comer. Y cuando leí la palabra de Dios en esta analogía que hace con una gallina, como la gallina cubre, aunque esté lloviendo a mares, hermanos, la gallina está cubriendo a los pollitos, y la gallina puede estar mojada, pero los pollitos están resguardados. No era que murmuraran contra el pastor, o en este caso contra Moisés, era contra Dios mismo. Y como el Señor no se queda con nada, les dijo en el versículo 8, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Entonces ya vimos el primer punto. ¿Qué hicieron? Murmuraron contra Dios. Y el segundo punto importante de esta cita que acabamos de leer es que Dios los tuvo que probar. Dios los tuvo que probar. Dios nos está probando ahora. Salmo 78, 29 dice: comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Les cumplió su deseo. A pesar de que hablaban mal de él, les cumplió su deseo. Así es Dios de bueno con nosotros. Así es Dios de amoroso. Aunque usted y yo a veces nos quejemos, aunque a veces culpemos al Señor, aunque a veces nuestra mente se rebele en contra de Dios, aunque muchos critican y murmuran al pastor y lo atacan, Dios no se queda con nada, y aún así les da misericordia, les da de su amor. Tenemos que entender esto, que no estamos distantes de lo que le pasó al pueblo de Dios. Dios cumplió sus deseos, pedían carne, y dice en este Salmo 78 que les mandó carne como el polvo o arena del desierto. Lea el Salmo 78 y ahí narra la historia del Éxodo, y dice que les dio entonces carne como el polvo o arena del desierto, o sea, les sació de carne. Y en el versículo 25 del Salmo 78 dice: pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Pan de nobles. Hoy tenemos que entender el propósito de Dios al dejarnos pasar este desierto, que no se compara a nada al éxodo que pasó el pueblo de Israel, pero se asemeja al llamarnos Dios con tanto amor para que nos acerquemos más y más a Él. Y muchos siguen sin hacerlo. Cada día necesitamos alimentarnos todos, necesitamos el pan material, pero también necesitamos el pan espiritual. ¿O a poco usted se queda sin comer? Tiene que llenar ese vacío o ese ruido que hacen las tripas cuando le dicen: oye, ya dame de comer. Necesita usted probar alimento, pero también necesita la palabra de vida, el pan de vida, el maná que viene directamente del cielo, y es lo que usted y yo estamos ahorita comiendo, usted y yo. Mire qué sabroso. Necesitamos el pan espiritual.
Yo soy el pan de vida. Les dijo en Juan 6, yo soy el pan de vida. Versículo 48, 49 y 50. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Mire lo que dice ahí, no muera. Si comemos del pan de vida, no moriremos. ¿Ya entendió? Estamos comiendo del pan de vida para no morirnos en esta pandemia. Si comemos del pan de vida, no moriremos porque Dios nos da de comer de su palabra y su palabra es Jesucristo. Necesitamos comer su palabra. Juan 6, 52 y 53 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, vamos a entender qué significa más profundamente el maná. ¿Qué significa lo que Dios nos está dando a comer? Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, escuche bien, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dice que al que venciere, o sea, a nosotros, nos dará del maná escondido. ¿Y cuál es el maná escondido? Vamos a verlo. Vamos a Éxodo nuevamente para que lo entendamos. Éxodo 16:33. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná. Un gomer eran más o menos como 2 litros. Y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. ¿Escuchó bien? Toma una vasija y pon ahí como 2 litros de maná, de cereal. Y ponlo delante de Jehová, ahí en el lugar santísimo, para que sea guardado para vuestros descendientes. Así que según este pasaje entendemos que desde el tiempo de Moisés se apartó un vaso lleno de ese maná y fue celosamente guardado dentro del arca de Jehová en el lugar santísimo. Vamos con Hebreos 9 para ver qué nos dice. Hebreos 9, 3 y 4. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Está hablando el Nuevo Testamento en Hebreos. Dice en el versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Miren lo que dice ahí. La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Una de esas 3 cosas estaba guardada en una urna de oro. ¿Qué contenía esa urna de oro? El maná. De este maná es exactamente del cual nos viene hablando el libro de Apocalipsis. De este maná que fue escondido en una urna especial en el lugar santísimo. Y de ese maná es del que se dará a los que venzan en el camino del evangelio en esta vida. Ahora, necesitamos saber qué significa el vaso o la urna y qué símbolo tiene ese maná escondido. ¿Dónde estaba el vaso? En el lugar santísimo. Y el único vaso que ha logrado penetrar en el lugar santísimo ha sido la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y así está escrito en Hebreos 6, 19 y 20. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
En el lugar santísimo solamente pudo entrar Jesucristo y ser el sumo sacerdote para nosotros. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y dónde está la diestra de Dios? ¿Dónde habita Dios? Dice la palabra que en el tercer cielo, en el tercer cielo. Y el único que ha logrado estar ahí en el lugar santísimo del tercer cielo ha sido nuestro Señor Jesucristo, venciendo en la cruz del Calvario. Quiere decir entonces que ese vaso representa a Cristo el Señor, y en esa persona bendita existe algo escondido o vedado que aún no se ha dado a conocer a los santos. El apóstol Pablo nos dice que está escondido en la santidad de Cristo. Colosenses 2, del 2 al 7, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y mire lo que dice el versículo 3, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Recuerde que el representante de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo, gozándome, dice, y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dios nos está observando, está mirando nuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y mire lo que dice el versículo 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aleluya. Ay, hermano, qué pan nos está dando el Señor. Qué enseñanza nos está diciendo. Entonces el apóstol Pablo nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, porque en él fueron depositados. Dice el profeta Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sobre quién reposa todo esto? Sobre la persona de Jesucristo. Este es precisamente el maná escondido en el vaso sublime de Cristo, que es la sabiduría celestial, de la cual dotará a todos los que venzan dentro del evangelio, todos los que vamos a vencer en este mundo. Yo espero que hayamos entendido qué es el maná escondido. Ya en otra predicación veremos qué significa la piedrecita blanca y el nombre nuevo que Dios nos da y del que habla Apocalipsis 2:17. Bueno, ahora ya entendimos que necesitamos, hermanos, el pan de vida, que es Jesucristo, para vivir. Necesitamos la palabra como única fuente de sobrevivencia. Mire lo que dice Amós 8, 10 y 11. Lo tenemos que ver de esta forma tan real, porque Dios nos está aprobando. Dios nos está dando pan del cielo, maná del cielo, a diario nos está alimentando. Aquí estamos. Pero mire lo que dice con estas fechas que estamos pasando, con esta pandemia, con esta época en la que estamos viviendo usted y yo. Amós 8, 10 y 11. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Ponga atención, ponga atención. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Cuando cambias tu actitud hacia Dios y pones tu mirada en el mundo, hay consecuencias. Vas a sufrir de hambre de todo tipo. Y no hay peor humillación, hermanos, que ver cómo se muere la gente de hambre. Hambre espiritual. Hay un dicho que dice, ven el terremoto. ¿Y qué dice? No se hincan, ¿no? Ven que está temblando y no se hincan. No hay peor miseria en la que te puedes morir espiritualmente de hambre que la que no querer saber nada de Dios. El morirte espiritualmente de esa forma es humillante. Las personas que no quieren recibir el pan de vida, que es Jesús, van a recibir esas lamentaciones por no querer atender y no hacer caso a los avisos de Dios. Este es un aviso de Dios. Dios te está mandando el pan de vida a diario. Pero hasta de eso se cansó el pueblo del Señor. Y se lo dijeron a Moisés y a Aarón, se lo dijeron directamente a Dios. Ya nos hemos cansado, cansados estamos. En Marcos capítulo 6 Jesús predicó y dijo que él era el Mesías. Y ni aún así le creían. Y dice la palabra de Dios que no pudo hacer muchos milagros allí por causa de la incredulidad. Toda palabra ociosa que salga de la boca del hombre, daremos cuenta. Tengamos cuidado con lo que Dios nos está mandando y que critiquemos. Mira cómo predica el pastor. No sabe nada. Mira cómo predica aquella hermana. No sabe nada. Solo yo sé. Debes de tener en cuenta y de tener en mucha estima a los ministros de Dios. No te creas que eres mejor que los demás. Mucho pueblo va a ser humillado. Como tú mires, te van a medir. Si haces mal, eso se regresa. No debemos creernos superiores a nadie. Y la palabra les dice, mirad, menospreciadores, que estáis despreciando mi palabra. Ahora vas a tener hambre y sed de su palabra y no lo hallarás por haberme despreciado, por haberme menospreciado. Amós 8, 12 y 13 dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Aprovecha hoy que Dios está mandando el maná del cielo a diario. Dios permite que valores por el sufrimiento que estamos pasando. Valora lo que Dios te está permitiendo pasar. Cuando entra la fe, entra el hambre y la sed de Dios y te cambia la vida porque tienes sed de Dios, quieres más de Dios, y si no tienes hambre de Dios, pues estás en un verdadero problema. Te estás deshidratando, estás desnutrido. Qué horrible es ver a niños desnutridos. Yo recuerdo tener un amigo lleno de giotes, todo la cara. ¿Por qué? Porque no comían, porque era pobre y no tenía. Muchos conocimos así a gente, y qué horrible es ver a alguien que está desnutrido. Y sobre todo espiritualmente hablando, es tiempo de discernir lo espiritual. En este mundo somos atacados por el maligno y usa gente destructora. No se trata de ser bueno o malo, sino con quién estás. Dios conoce nuestro corazón. Hermanos, hermanas, hermanos amados, debes sentirte dichoso de poder recibir esta palabra cada día. Porque Dios se los llevó al desierto donde no tenía nada, para que solo dependieran de Dios,
No había agua ni comida. Y Jehová era su provisión. No dependía de nadie. Únicamente dependían de Dios. El maná del cielo contenía todo lo necesario. Y nadie enfermaba. Y el agua salía de la roca. No les faltó nada. Ay, hermano, no tenemos tiempo de hablar de todo esto tan hermoso, pero podemos seguir ahí en Hebreos 5:11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con dos cosas importantes. Lo primero dice, con misericordia. Y lo segundo, con la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Dice, se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, la tercera cosa, los hombres se apartan del mal. Cuando hablas mal del maná, que es la palabra, pues te va a caer todo lo malo, porque es hablar mal del pan de vida. Asimismo, no puedes criticar la comida que recibes del pastor. ¿Qué pasó en el desierto? A la gente les mordían las serpientes y morían por hablar mal del maná. Perdían la cobertura. La gente, las personas que se saltan las leyes espirituales, mueren espiritualmente porque están hablando y murmurando y hablando mal de Dios. No es en contra de mí, yo no he entendido. Aunque el ataque es a la cabeza, hermanos. El ataque es a la cabeza. Y yo le pedí al Señor, Señor, prepárame con esa armadura de la que nos habló esta semana nuestra hermana Angélica. Esa armadura. Y con las armas de la luz. Con esa armadura que debemos tener. El error más grande que cometió el pueblo de Dios en el desierto fue decir, ¿podrás tú poner mesa en el desierto? Poniendo en duda la obra de Dios. Era un pueblo que se quejaba continuamente, pero Dios les dio de comer por 40 años. Nada les faltó. Así hoy, hermanos amados, Dios nos está proveyendo el pan de su palabra a diario. Valórela. No deje de alimentarse. No hay gloria sin sufrimiento. Debe de reinar Cristo en tu corazón como rey. El velo que debe caer es el velo de la incredulidad y las dudas. Y cayendo eso, hermanos, se va a encender una pasión dentro de ti por las cosas de Dios. El maná era la vida para ellos. Tenían la unción de vida. Y ellos mismos decían que sus almas estaban secando. ¿Cómo se les ocurrió decir que se les secaban sus almas? Por eso Dios los tenía en el desierto, para hacer morir esos deseos y transformarlos. La iglesia de hoy quiere llenar el alma de lo material, pero lo que viene del cielo no es material, sino que es todo lo dulce del Espíritu Santo. Jesús dijo, vuestros padres comieron el maná y perecieron, pero yo soy el pan de vida que viene del cielo y que los puede redimir. Yo soy el maná de vida y el que cree en mí no morirá. No te quejes del maná porque te estás quejando de Jesús. Cuando Jesucristo dice, comed mi carne y bebed mi sangre, se refería a sus mandamientos, a su doctrina. Pero muchos han caído en el libertinaje y creamos nuestros propios mandamientos. Dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios y les da gracia a los humildes, a los que se humillan. Estamos en tiempos difíciles. Necesitamos el pan de vida para nuestro desierto. Y el aceite nuevo es el Espíritu Santo. Para nosotros los frutos son la palabra dada por Dios.
y traída por el pastor a nuestros oídos. Se lo voy a repetir. Los frutos son la palabra dada por Dios y traída por el pastor a nuestros oídos. Igual que en el Éxodo era oír a Moisés. Si tú no tienes mansedumbre, si tú te rebelas ante Dios, eres soberbio y te estás quejando y murmurando y criticando, nunca vas a poder escuchar lo que Dios te tiene preparado. Yo soy el maná del cielo. Oh, hermanos, qué hermosa palabra. Así que solamente les dijo, creed en el que Él ha enviado. Creer en mí, dice el Señor. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús es el maná. Jesús es el pan de vida para nosotros. Es el pan del cielo que está ahorita cayendo sobre nuestro desierto. Vamos a hacer una oración y voy a pedirte que si hoy tienes necesidad de Dios más que nunca, si estás pasando por algo en el que te estás asfixiando, no puedes ya ni respirar, no te deja dormir, estás agonizando, estás realmente pidiendo una pausa, una tregua, dices, ya no sé por dónde. Yo te voy a decir hoy que Dios te está dando maná del cielo, pan de vida, para que sacies tu hambre, tu necesidad, para que no mueras. Oh, aleluya, Dios está viendo tu problema y no te ha dejado, no nos ha dejado ni nos dejará. Vamos a orar y vamos a pedirle. Ahí donde estás, dobla tus rodillas y dile al Señor todo lo que acontece, todo lo que necesitas. El maná del cielo lo tiene todo y es Jesucristo. Vamos a pedirle a Dios que te sane. He leído las necesidades, sí, ya pedimos por Ivonne, sobrina de nuestra hermana Tere de Alba. Hermana, estamos orando por ella, ya pedimos en el grupo. Y gracias por sus comentarios. Gracias por sus comentarios. Gracias porque el Señor sabe. Dice el hermano Arturo Tobar, ánimo, pastor, Dios está con usted. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda la lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Aleluya, qué hermoso texto, hermano. Yo tomo esa palabra para mí. Yo tomo esa palabra para mí. Gracias, hermano Arturo, y gracias, hermanos. Vamos a orar por esa necesidad. Usted, hermana Tere, hermano Aristeo, doblen sus rodillas ahí y pidan por Ivonne, su sobrina. Vamos a ponerle en las manos de Dios y vamos a decirle al Señor, Señor, necesitamos comer de ese maná. Que Dios le bendiga, que Dios sea con usted